Un mensaje en video desde la custodia de Estados Unidos sorprende a las autoridades estadounidenses al amenazar al país y su seguridad. Cuando se supo la noticia de que el hijo del Chapo envió un mensaje desde la custodia de Estados Unidos, la mayoría de la gente asumió que era otro rumor. Luego apareció el video. Era un mensaje que parecía imposible y, sin embargo, inconfundiblemente real. Los gobiernos se apresuraron a verificar la fuente, confirmar la ubicación. Incluso los reporteros que habían cubierto el cartel durante años dijeron que nunca habían visto algo así. It is almost impossible to record such video in custody. Porque esto no era una amenaza. Era una declaración de un hombre que el mundo había juzgado completamente mal y demostró que no había terminado. El silencio antes del mensaje. Las noticias estallaron en la televisión y las redes sociales de que Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del Chapo, se había declarado culpable en un tribunal de Estados Unidos y ahora estaba encerrado en una instalación federal cuya ubicación nadie confirmaría. Durante años, su captura había sido el sueño de las autoridades de Estados Unidos y la pesadilla del cartel de Sinaloa. Muchos creían que este era el fin de un imperio ensangrentado que había dominado el narcotráfico en México durante décadas. Los reporteros lo llamaron el capítulo final del legado de El Chapo, pero estaban equivocados. Lo que vino después no fue el final, sino una advertencia. En cuestión de días, aparecieron mensajes cifrados en canales del cartel, ocultos dentro de grupos de Telegram y Signal. Los usuarios hablaban en código, repitiendo la misma frase una y otra vez. El mensaje fue grabado antes de la captura. Nadie sabía lo que significaba. Las capturas de pantalla comenzaron a difundirse por foros utilizados por traficantes, mercenarios e investigadores privados. Las imágenes mostraban algo que nadie esperaba. Sugerían que Ovidio había filmado un video poco antes de que los agentes estadounidenses lo detuvieran. El impacto fue inmediato. Todos entendieron el peso de cualquier cosa que Ovidio grabara. Para entender por qué este video se sentía tan peligroso, el mundo tenía que recordar el vacío que el Chapo dejó atrás. Cuando fue encerrado en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad en Colorado, sus hijos heredaron todo. Eran 4 hombres criados en la violencia que veían el imperio de su padre como un derecho de nacimiento. Cada uno era más despiadado, más educado y más hábil tecnológicamente de lo que su padre había sido. No se escondían en montañas ni movían drogas en camiones. Usaban servidores encriptados, drones personalizados e inteligencia artificial para mover químicos y dinero en efectivo por todo el mundo sin dejar rastro. El mundo pensó que la captura de El Chapo había terminado con el cartel de Sinaloa. En verdad, solo eliminó su rostro. Cuando Ovidio desapareció bajo custodia de Estados Unidos, surgieron informes de que 17 de sus familiares fueron llevados discretamente a lo que las autoridades llamaron custodia protectora. En términos simples, significaba que fueron trasladados en secreto a los Estados Unidos, se les dieron nuevas identidades y se ocultaron del público. El programa de protección de testigos está destinado a mantener a las personas seguras cuando cooperan con el gobierno, pero en este caso nadie confirmó por qué fueron llevados o qué sabían. No había documentos judiciales públicos ni declaraciones oficiales. Sus nombres simplemente desaparecieron del registro de población de México de la noche a la mañana. Parecía que el gobierno los estaba ocultando, pero nadie podía decir de quién. Algunos creían que habían aceptado testificar contra el cartel. Otros susurraban que no eran testigos en absoluto, sino parte de algo más grande. ¿Y si no estaban siendo protegidos, sino posicionados para una misión? El momento era demasiado perfecto. Toda la familia desapareció durante la misma semana en que comenzaron a difundirse rumores del mensaje grabado en línea. Pronto, se filtró una captura de pantalla de un servidor con base en California. Mostraba un archivo de video titulado mensajealmundo.mp4, que significa mensaje al mundo. Los metadatos sugerían que había sido creado después de que un video ya estaba en manos de Estados Unidos. Eso era imposible, o al menos debería haberlo sido. Los expertos dijeron que el archivo era falso, pero los agentes de la ley admitieron en privado que la marca de tiempo parecía real. Si era cierto, significaba que alguien estaba enviando un mensaje desde dentro de los Estados Unidos en nombre del linaje de El Chapo. El tono de los susurros cambió. Ya no sonaban como rumores, sonaban como una cuenta regresiva. Para la segunda semana después de la súplica de Ovidio, el pánico se había extendido por Culiacán y Ciudad de México. Civiles hablaban de vehículos sin placas rondando los vecindarios. Los reporteros recibieron correos electrónicos anónimos advirtiéndoles que no escribieran sobre la familia Guzmán nuevamente. Las oficinas gubernamentales en Sinaloa fueron evacuadas después de amenazas de bomba. Nadie sabía si estos actos estaban conectados, pero todos creían que sí.
Algo se acercaba y nadie sabía de dónde. Antes de que el mundo pudiera entender lo que realmente significaba este mensaje, tenía que recordar dónde comenzó el verdadero poder. No comenzó con el Chapo. Comenzó con el fantasma que nunca fue atrapado. El fantasma detrás del trono, el Mayo Zambada. Durante décadas, la gente creyó que Joaquín El Chapo Guzmán era el cerebro detrás del cartel de Sinaloa. Estaban equivocados. El verdadero arquitecto era un hombre que pocos fuera del mundo de las drogas vieron o escucharon. Su nombre era Ismael El Mayo Zambada. Era mayor, más callado y mucho más peligroso. El Mayo era un exagricultor de Sinaloa, que ascendió en el narcotráfico en los años 70 y se convirtió en uno de los traficantes más poderosos y secretos de México. Manejó las rutas de dinero del cartel, los envíos de cocaína y los contactos políticos mientras dejaba que el Chapo tomara el protagonismo. Mientras el Chapo construía su fama a través de la violencia y los titulares, el Mayo construyó un imperio desde las sombras. Durante casi 50 años, evitó la captura, los arrestos e incluso investigaciones serias. Era como si no existiera. Nunca se encontraron fotografías claras, huellas dactilares verificadas, ni direcciones confirmadas. Se convirtió en una leyenda susurrada entre traficantes, soldados y políticos por igual. La gente decía que el Mayo tenía algo que ningún otro capo poseía: completa invisibilidad. El Mayo no era un hombre que presumiera de poder, lo controlaba. A través de mensajes cuidadosamente codificados y una vasta red de familiares y mensajeros leales, gestionaba operaciones en México, los Estados Unidos y Centroamérica. Los funcionarios del gobierno lo llamaban el fantasma del cartel. Cada orden que salía de sus manos pasaba por múltiples capas de leales para que nadie pudiera rastrearla hasta él. Usaba bodas familiares, funerales y festivales locales para pasar información. Cuando un teniente caía, otro pariente lo reemplazaba silenciosamente. Cada movimiento estaba calculado para ocultar su presencia. Con el tiempo, los investigadores y muchos dentro del cartel comenzaron a darse cuenta de que la inmunidad de El Mayo provenía de acuerdos secretos con figuras poderosas del ejército mexicano e incluso de la inteligencia estadounidense. Exagentes afirmaron que El Mayo había entregado información sobre carteles rivales a cambio de que lo dejaran en paz. Algunos decían que tenía material de chantaje sobre políticos, generales e incluso comandantes de policía. Se rumoreaba que existían archivos que mostraban que El Mayo una vez ayudó a la DEA a rastrear envíos de otros carteles, todo mientras continuaba sus propias operaciones sin ser tocado. Nunca se probó nada, pero demasiados agentes admitieron en silencio lo mismo. El Mayo era intocable porque alguien en el más alto nivel lo quería así. Con el paso de los años, la leyenda de El Mayo creció. Las historias lo describían como un hombre que podía caminar por las ciudades sin guardias, porque todos tenían demasiado miedo de mirarlo. Se decía que se movía entre escondites en las montañas y mansiones de lujo en la misma semana, siempre un paso adelante de los drones del gobierno e informantes del cartel. Estos drones eran pequeñas aeronaves utilizadas por el ejército mexicano y las fuerzas estadounidenses para localizar y rastrear a los líderes del cartel desde el cielo. Podían escanear vehículos, casas y selvas con cámaras y sensores de calor. Sin embargo, El Mayo siempre parecía desaparecer minutos antes de que llegaran, como si supiera sus rutas de vuelo de antemano. Algunos incluso afirmaban que cambiaba su apariencia cada pocos meses, usando cirugía y pasaportes falsos para mantenerse oculto. Si estas historias eran ciertas o no, alimentaban el mito de un hombre que sobrevivió a todos los demás capos en México. Pero en 2024, ese mito se rompió. El Mayo fue finalmente capturado, pero no por el ejército, no por la DEA, y no por ningún grupo de trabajo del gobierno. Según archivos judiciales filtrados y mensajes interceptados, uno de los propios hijos del Chapo lo traicionó. Joaquín Guzmán López, el más callado y reservado de los hermanos, supuestamente entregó la ubicación de El Mayo a las autoridades estadounidenses a cambio de su propia protección. La noticia se propagó por Sinaloa como un reguero de pólvora. Algunos soldados dentro del cartel juraron venganza, mientras que otros cambiaron de lealtad de la noche a la mañana. Las viejas alianzas que habían mantenido unida a la organización durante generaciones comenzaron a resquebrajarse. Fue durante este caos que surgió algo aún más inquietante. Un video grabado por Ovidio Guzmán comenzó a circular en canales privados, y lo que sea que dijo en esa grabación se convirtió en la información más temida dentro del cartel. Nadie entendía cómo cambiaría la guerra que ahora se avecinaba, pero todos sabían una cosa. Una vez que apareció ese video, nada dentro de la organización de Sinaloa volvería a ser lo mismo.
Se avecinaba un nuevo tipo de guerra, no entre cárteles rivales, sino entre hermanos criados bajo el mismo imperio, príncipes de un imperio de sangre. Conozca a los 4 hijos que transformaron el cartel de su padre en algo más frío y mucho más letal. Cada hermano es una cara diferente de la misma máquina. Cada uno cumple un papel que mantiene vivo al imperio. Iván Archibaldo es el hijo activo mayor. Se comporta como un señor de la guerra famoso. Ha mostrado su riqueza en línea en el pasado. Posa con camiones blindados y relojes raros. Quiere que el mundo lo vea como intocable. Las personas cercanas a él dicen que toma decisiones para demostrar que es el rey. Jesús Alfredo es el ejecutor. Comanda equipos de sicarios. Sicarios significa asesinos del cartel. Maneja la seguridad, los secuestros y las represalias. Da órdenes que deciden quién vive y quién muere. No confía en los forasteros. A menudo tampoco confía en los de adentro. Su mundo está hecho de pruebas de lealtad, llamadas codificadas y ejecuciones rápidas. Es el hermano al que otros hombres temen decepcionar. Ovidio, conocido como el ratón, comenzó como el hijo más callado. Movía dinero, gestionaba la producción de drogas y evitaba el protagonismo. Eso cambió en octubre de 2019, cuando soldados mexicanos lo capturaron en la ciudad de Culiacán. La operación fue parte de un esfuerzo conjunto con las autoridades de Estados Unidos para extraditarlo por tráfico de fentanilo, pero en cuestión de minutos, cientos de combatientes armados del cartel rodearon la ciudad. Bloquearon carreteras con camiones en llamas, abrieron fuego contra la policía y los soldados y tomaron rehenes. Incluso atacaron viviendas militares donde vivían las familias de los oficiales. Durante horas, Culiacán se convirtió en una zona de guerra. Los civiles se escondieron en sus casas mientras las balas atravesaban las calles. La demanda del cartel era clara. Liberen a Ovidio, o vean arder la ciudad. El gobierno mexicano, abrumado y superado en armas, tomó una decisión impactante. Lo liberaron para detener el derramamiento de sangre. Videos de convoyes del cartel celebrando su libertad se difundieron en línea, y Ovidio se convirtió en un símbolo de humillación para el Estado y de poder para el cartel. El incidente demostró que el gobierno no podía controlar Sinaloa, y Ovidio se convirtió en un recordatorio viviente de esa verdad. 4 años después, en 2023, fue capturado nuevamente tras otro enfrentamiento violento y finalmente extraditado a los Estados Unidos. Ese segundo arresto terminó con su libertad, pero comenzó una guerra mucho más profunda, la que sus hermanos lucharían a continuación. Joaquín Guzmán López es el hermano callado que maneja el dinero. Rara vez aparece en público o en videos del cartel. Su trabajo es mover efectivo, gestionar proveedores de químicos y manejar el lado comercial de la producción. Organiza pagos a transportistas, soborna a funcionarios y supervisa el flujo de drogas y ganancias. Personas dentro del cartel dicen que es tranquilo, cuidadoso y siempre piensa varios pasos adelante. Muchos dentro de la organización creen que Joaquín comenzó a comunicarse en secreto con agentes federales de Estados Unidos para protegerse a medida que aumentaba la presión sobre el cartel. Esto podría haber implicado compartir información sobre traficantes rivales, casas de seguridad o rutas de dinero a cambio de cargos reducidos o protección. No hay registro oficial que lo confirme, pero los rumores dentro de Sinaloa afirman que Joaquín cooperó en silencio mientras fingía seguir siendo leal a sus hermanos. Esas sospechas se convertirán más tarde en el centro de la historia. Juntos, estos hermanos tomaron una decisión fría. Se alejaron de las rutas clásicas de la cocaína como su motor principal y construyeron un imperio de drogas sintéticas. La clave fue el fentanilo. El fentanilo es un opioide fabricado en laboratorio que es aproximadamente 50 veces más fuerte que la heroína. No necesita grandes granjas, necesita químicos. Estos químicos se llaman precursores. Muchos provienen de proveedores extranjeros, a menudo a través de exportadores chinos e intermediarios. Los hermanos establecieron pequeños laboratorios ocultos. Estos laboratorios son fáciles de mover cuando la policía se acerca. Un pequeño envío puede crear millones de dosis. Esto significa menos riesgo en las fronteras y más ganancias por kilogramo que la cocaína o la heroína. El fentanilo cambió el negocio por completo porque es barato de producir, fácil de mover y extremadamente potente. 1 kilogramo puede diluirse en cientos de miles de pastillas o bolsas de polvo. La diferencia entre un subidón y una sobredosis fatal es de solo unos pocos miligramos. Los hermanos Guzmán vieron eso y cambiaron su enfoque. Dejaron de pensar como traficantes callejeros y empezaron a operar como fabricantes. Rastrearon la producción, el empaquetado y la distribución de la misma manera que una empresa legal rastrea la producción y las ganancias. Cuando las muertes por sobredosis aumentaron, lo vieron como parte del negocio, no como una advertencia. Si un mercado se volvía demasiado peligroso, trasladaban los envíos a otro.
Cuando una ruta se cerraba, abrían nuevas empresas bajo nombres falsos y mantenían el comercio en movimiento. Dentro de la familia, la tensión estaba creciendo. Los hermanos no solo estaban luchando contra rivales o la policía, sino que comenzaban a sospechar el uno del otro. Todos ya sabían que uno de ellos había hablado con agentes estadounidenses, pero nadie sabía exactamente cuánto había revelado o qué acuerdo había hecho. Algunos dentro del cartel afirmaban que se habían llevado a cabo reuniones secretas mucho antes de la captura de Ovidio. Otros decían que se habían ofrecido promesas de protección y sentencias de prisión más ligeras si un hermano ayudaba a las autoridades. Nadie podía probar nada, pero la sola sospecha era suficiente para causar caos. En su mundo, incluso un rumor podía hacer que alguien fuera asesinado. Cada hermano observaba a los demás de cerca, temiendo que la próxima traición viniera desde dentro de la familia. Ese miedo pronto se convertiría en realidad. Lo que comenzó como una desconfianza silenciosa estallaría en una guerra abierta, preparando el escenario para el capítulo más sangriento en la historia del cartel de Sinaloa, la traición que encendió una guerra. Julio de 2024 comenzó como cualquier otro caluroso verano en Sinaloa, pero en cuestión de días, todo el estado estaría en llamas. Comenzó con una reunión secreta que se suponía traería paz. Joaquín Guzmán López, el hermano callado conocido por manejar dinero y negociaciones, la organizó. Invitó a Ismael El Mayo Zambada para discutir una supuesta tregua entre la familia Guzmán y la facción de Zambada, una poderosa red de traficantes veteranos, jefes de logística y funcionarios corruptos que habían permanecido leales a El Mayo desde la década de 1980, controlando rutas a través de Baja California y las montañas de Durango. La reunión se iba a llevar a cabo en las montañas fuera de Culiacán, con un gobernador local que se rumoreaba actuaría como mediador. Todos creían que era un primer paso cauteloso hacia el fin de años de tensión dentro del cartel de Sinaloa. Pero lo que nadie sabía era que la reunión en sí era una trampa. Según relatos que surgieron más tarde, El Mayo llegó con solo unos pocos guardias. Testigos dijeron que al principio el ambiente era tranquilo. Luego algo salió mal. Dentro de una hora, los hombres de El Mayo notaron que estaba desorientado. Le dieron una bebida y poco después se desplomó. Estallaron disparos mientras sus guardaespaldas intentaban resistir. El Mayo fue subido a un jet privado en una pista de aterrizaje cercana y volado directamente a Texas. Cuando el avión aterrizó, los agentes federales estadounidenses ya estaban esperando. Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que se entregó voluntariamente. Su familia y leales dijeron que fue secuestrado y entregado. La traición envió ondas de choque a través del inframundo criminal de México. El Mayo había sido intocable durante casi 50 años. Para sus seguidores, era imposible creer que un Guzmán hubiera hecho esto, pero la evidencia apuntaba directamente a Joaquín. Informes filtrados sugirieron que Estados Unidos sabía sobre la operación de antemano y pudo haber prometido inmunidad a Joaquín a cambio de su cooperación. Insiders de inteligencia mexicana afirmaron que Washington lo había estado presionando durante meses. Su hermano Ovidio ya estaba bajo custodia estadounidense. Ahora parecía que Joaquín había elegido salvarse a sí mismo. Las consecuencias fueron inmediatas. En menos de 48 horas, los leales a El Mayo, conocidos como la Malliza, declararon la guerra a los Chapitos, los hijos del Chapo. Convoys de hombres armados inundaron las ciudades de Sinaloa. Estallaron tiroteos en Culiacán, Mazatlán y Guamúchil. En solo 3 meses, 129 personas fueron confirmadas muertas y cientos más desaparecieron. En medio del caos, otra muerte alimentó la sospecha pública. Esa misma semana, Héctor Melecio Quinojeda, una figura política respetada y exdirector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a tiros en una gasolinera. Las autoridades dijeron que fue un robo. Los locales no estaban convencidos. Se rumoraba que había asistido a la supuesta reunión de paz y había aprendido algo que nunca debía escuchar. Nunca se presentó evidencia que probara esa conexión, pero el momento fue demasiado cercano para estar tranquilos. La traición destrozó la alianza que una vez mantuvo unido al cártel de Sinaloa. El acto de Joaquín no solo inició una guerra, sino que sembró desconfianza dentro de su propia familia. Los hermanos todavía luchaban del mismo lado, pero la lealtad entre ellos ya no era segura. Y esta nueva guerra no se libraría solo con balas. Los hijos estaban a punto de convertir la tecnología en un arma. Guerra de drones. El cartel aprende la guerra moderna. La traición que destrozó el imperio de Sinaloa
no terminó con pueblos incendiados y batallas armadas. Empujó la guerra a una nueva etapa para la que nadie en México estaba preparado. Después de que Joaquín entregó a El Mayo y la facción Zambada estalló en ira, ambos bandos comenzaron a luchar como si nada importara ya. Ahora los hermanos necesitaban una ventaja porque temían que los leales a Zambada intentaran recuperar a su líder o destruir a los hermanos por completo. Ese miedo los impulsó a buscar nuevas herramientas y encontraron una en los cielos. Las autoridades mexicanas ya habían descubierto pequeños talleres de drones vinculados a los carteles. Estos drones llevaban explosivos improvisados y se usaban en ataques dispersos. Pero una vez que comenzó la guerra civil, la tecnología cambió casi de la noche a la mañana. Investigadores y periodistas notaron que los ataques se volvieron más precisos, más coordinados y mucho más frecuentes. La gente decía que los hermanos comenzaron a copiar tácticas usadas en Ucrania y el Medio Oriente. Estas afirmaciones no fueron confirmadas por las autoridades, pero muchos las creyeron porque los ataques de repente parecían realizados por operadores entrenados, no por delincuentes callejeros. La idea de que los hermanos contrataron entrenadores extranjeros se difundió rápidamente por Sinaloa, y nadie pudo descartarla por completo. Los primeros drones apuntaron a escondites y casas de seguridad de Zambada. Explosivos caían a través de techos o sobre vehículos en movimiento a alta velocidad. Los videos mostraban complejos enteros desmoronándose, mientras los civiles observaban desde la distancia. En respuesta, la gente susurraba que la facción Zambada estaba tratando de construir su propio programa de drones. Fuera esto cierto o no, el miedo comenzó a extenderse por cada pueblo atrapado entre los dos bandos. Ya no importaba quién controlaba qué cuadra. El cielo se había convertido en el campo de batalla, y las máquinas no fallaban. Las familias comenzaron a abandonar sus hogares, después de escuchar drones zumbando por la noche. Algunas escuelas cerraron porque los explosivos cayeron demasiado cerca de las aulas. Los funcionarios no publicaron cifras exactas, pero los reporteros locales documentaron largas filas de familias escapando de pueblos rurales con lo que podían llevar. Describieron el mismo momento aterrador. Dijeron que el aire emitía un zumbido bajo antes de que una explosión golpeara el suelo. Analistas de seguridad dijeron que algunos drones llevaban cámaras mejoradas con visión nocturna. Algunas fuentes anónimas afirmaron que hubo intentos de cargar programas de reconocimiento simples en ellos, aunque no se presentó ninguna prueba. Estos informes se difundieron porque cada nuevo ataque parecía más dirigido que el anterior. Los civiles se sentían atrapados. Ya no temían a los hombres armados en motocicletas, temían el sonido sobre sus cabezas. Ya no parecía una disputa de cárteles, parecía un nuevo tipo de terrorismo moldeado por la tecnología y la desesperación. Y mientras México miraba al cielo, Estados Unidos creía que finalmente tenía el control del hijo más peligroso. Esa creencia se desmoronó en el momento en que Ovidio abrió la boca en el tribunal. El escalofriante video para el mundo. Durante meses, Estados Unidos creyó que la guerra en México finalmente estaba colapsando. Funcionarios dijeron que el arresto y extradición de Ovidio Guzmán López significaban que el cartel había perdido su símbolo más fuerte. Cuando entró en una sala de audiencias en Chicago y se declaró culpable, los reporteros anunciaron que el imperio de Sinaloa había terminado. Se sintió como el capítulo final. Las cámaras destellaron, los fiscales sonrieron. Los comentaristas dijeron que Ovidio no tenía más opción que rendirse. Esa creencia duró solo unas pocas horas. La primera alerta apareció en una aplicación de mensajería encriptada. Mostraba una sola línea que decía que había llegado un mensaje. En cuestión de minutos, un video comenzó a difundirse por canales de la web oscura y grupos privados encriptados. Más tarde, los analistas confirmaron que la carga se realizó desde un lugar desconocido dentro de los Estados Unidos. Nadie entendía cómo un hombre detenido en una instalación federal podía comunicarse con el mundo exterior, pero el video no dio tiempo para preguntas. La grabación comenzaba en un gran almacén que parecía abandonado. La única luz provenía de una sola lámpara colgando sobre una mesa de madera. Varios hombres enmascarados estaban detrás, completamente inmóviles. Delante de ellos había lo que parecía un altar cubierto con las banderas de México y de los Estados Unidos. Una figura permanecía justo fuera de la luz, con el rostro oculto. Cuando comenzó a hablar, la voz sonaba distorsionada, pero el ritmo de las palabras coincidía con las grabaciones conocidas de Ovidio. El mensaje era simple y aterrador. Dijo que el mundo creía que era un prisionero. Luego agregó que el cartel ya estaba dentro de las paredes de los Estados Unidos. El video luego cambió a imágenes de drones sobrevolando un pequeño pueblo fronterizo estadounidense en medio de la noche.
Apareció una marca de tiempo en vivo en la esquina mostrando la fecha y hora exactas en que la cámara estaba grabando. Los coches se movían normalmente por las calles de abajo, sin darse cuenta de nada inusual. El movimiento del dron era estable y preciso, el tipo de control que solo proviene de alguien con entrenamiento real. Esa única secuencia envió el mensaje que el cartel quería. Su alcance ya no estaba limitado a Sinaloa. Estaban operando en suelo estadounidense y querían que todos lo supieran. El video terminó con una imagen de un emblema en llamas con la forma de la marca que el Chapo usaba, un simple círculo negro con un escorpión en el centro que aparecía en sus antiguos envíos y mensajes codificados. Debajo estaban las palabras Operación Renacimiento. Luego todo se volvió negro. En cuestión de minutos, los funcionarios negaron que el video fuera real. Dijeron que estaba editado. Dijeron que era una fabricación. Los equipos de forense digital no estuvieron de acuerdo. Confirmaron que la carga original provenía del interior de los Estados Unidos y que ninguno de los audios o visuales mostraba signos de construcción artificial. Las autoridades intentaron rastrear la fuente, pero el archivo desapareció después de 17 minutos y fue reemplazado por una sola frase que decía que habían tomado a su padre y ahora debían vigilar sus cielos. Esa misma noche, los 17 familiares que habían sido puestos bajo protección estadounidense desaparecieron de todos los sistemas de seguimiento federales. Sus historiales de archivo se detuvieron repentinamente. No había registros de transferencia, ni registros de salida, ni señales de que hubieran sido trasladados a otro lugar. Era como si sus identidades hubieran sido borradas en un solo momento. Los expertos que revisaron la secuencia de eventos dijeron que esto no parecía cooperación. La verdadera cooperación significaría entrar en protección de testigos para proporcionar inteligencia, testificar o guiar a los investigadores a través de las operaciones del cartel. Pero el patrón no coincidía con eso. El momento sugería algo diferente. Los analistas creían que la familia entró en el programa de protección de testigos para obtener acceso al propio sistema, las casas seguras, los canales de transporte, las bases de datos restringidas y las identidades protegidas que normalmente se utilizan para testigos de alto riesgo dentro de los Estados Unidos. Cuando desaparecieron, parecía menos que estaban siendo ocultados y más que usaron el sistema para desaparecer en sus propios términos. El Renacimiento. En cuestión de horas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos y México formaron un grupo de trabajo conjunto de emergencia para analizar las imágenes, los drones involucrados y el mensaje entregado al final. Los analistas coincidieron en el primer punto. Esto no era una operación tradicional de un cartel. Los drones mostraron rutas de vuelo coordinadas, sincronización en el tiempo y cambios de comunicación encriptados que solo se habían visto en pruebas militares limitadas. Eso por sí solo obligó a las agencias a cambiar su evaluación de los chapitos de un grupo criminal violento a una organización en evolución tecnológica capaz de realizar operaciones ofensivas. Se asignaron equipos satelitales para escanear las áreas que rodean la desaparición de las familias. No se encontró rastro. Las grabaciones térmicas indicaron que los drones no fueron lanzados localmente, lo que sugiere que los hijos habían desarrollado sistemas de despliegue remoto que eludían la vigilancia fronteriza. Esto cambió la investigación de la noche a la mañana. Si los drones pudieran ser lanzados desde plataformas ocultas dentro de México y controlados desde fuera de la región, entonces los chapitos habían extendido su alcance sin exponer a sus líderes. El mensaje en el video fue analizado a continuación. Los oficiales de inteligencia concluyeron que no estaba dirigido al público. Estaba dirigido a facciones rivales y a los gobiernos que los rastreaban. El emblema en llamas era una señal de que los hermanos estaban reactivando redes leales solo a su padre. Muchas de estas redes habían permanecido inactivas durante años, incrustadas dentro de empresas de transporte, centros de comunicación y canales financieros. Los analistas del grupo de trabajo llamaron a este patrón Operación Renacimiento, el probable nombre para una reestructuración interna destinada a reconstruir el cartel bajo una cadena de mando unificada. El hallazgo más inquietante provino de las unidades de ciberseguridad. Horas después de que el video surgiera, se detectaron sondeos digitales coordinados a través de la infraestructura fronteriza. No fueron brechas, sino intentos de mapeo, dirigidos a registros de vuelos, horarios de puertos y registros de drones comerciales. El momento coincidió con la publicación del video. Las agencias concluyeron que los hijos estaban probando la velocidad de respuesta, evaluando qué tan rápido cada gobierno podía identificar, rastrear y aislar nuevas amenazas. Para el final de la semana, los investigadores entendieron que la desaparición era parte de una estrategia más amplia. No estaba destinada a causar pánico. Estaba destinado a probar el sistema. Los hermanos observaban para ver qué agencias respondían, qué
qué tan rápido se movían y dónde estaban las debilidades cuando la presión llegaba sin aviso. Esas reacciones les dieron un mapa de cómo funcionaba la seguridad de Estados Unidos en tiempo real. Más tarde, los funcionarios admitieron en privado que después de ver el patrón ya no podían predecir de qué era capaz el cartel. ¿Qué opinas del mensaje de El Chapo? Comenta abajo.